Buenos días, estimados maestrantes. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Vamos a dar inicio con la asignatura de intervención psicopedagógica en los trastornos del lenguaje. Bueno, para iniciar con esta clase, queridos maestrantes, lo voy a hacer con un pequeño video que está orientado hacia los principios que están marcados en la educación desde la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural de nuestro país, y que tienen un enfoque inclusivo. Entonces vamos a poner atención un ratito a este video y luego podemos interactuar entre nosotros, a lo mejor dando una reflexión sobre lo que nos deja el video. Pongamos atención. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bueno, queridos maestrantes, si ustedes pudieron observar el video, nos habla de estos principios que están marcados desde la LOEI sobre lo que es la educación. Bueno, tomando algunos de estos principios, me gustaría recalcar que la educación en nuestro país debe brindar pues una participación integral a toda la comunidad educativa, ¿verdad? Participando docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades, hasta el sector administrativo y el sector trabajador, en donde todos puedan atender a la diversidad y puedan promover escuelas inclusivas. Nuestra educación también es universal, que debe brindar accesibilidad para todos y todas. Y esta accesibilidad pues también tiene que brindar una educación de calidad y con calidez. Otro de los principios que a mí me gusta mucho también, que están dentro de nuestra normativa en nuestro país, es la corresponsabilidad.
Algo que a veces no se habla mucho, pero creo que es muy importante, la corresponsabilidad que debe existir entre todos los actores educativos, en donde todos deben trabajar por el bien del estudiante y sobre todo que el estudiante se vuelva ese protagonista dentro de las aulas de clase, en donde pueda aprender, donde pueda sentirse incluido y donde todos hagan su trabajo para que pueda sentirse así. Y finalmente, pues lo que es la interculturalidad. Sabemos que nuestro país es un país intercultural, tiene una diversidad intercultural en donde se pueda respetar las etnias y las culturas de nuestros estudiantes y también pues pueda ajustarse la educación ante esta diversidad. Algunas investigaciones nos mencionan que cuando se trabajan estos principios, cuando hay una escuela inclusiva donde los estudiantes son incluidos, eh, y se pueda atender a esta diversidad, mejora muchísimo el aprendizaje del estudiante, se mejora la autoestima del estudiante, el rendimiento escolar, se disminuye lo que son los porcentajes de deserción escolar que se dan dentro de las instituciones educativas y sobre todo pues hay una mejor participación de los padres dentro de las escuelas y sobre todo también hay actitudes positivas que se da entre estos dos actores educativos muy importantes que rodean al niño, que es la familia y la escuela. Entonces, creo que es necesario que reflexionemos sobre estos principios, sobre todo nosotros que trabajamos en el ámbito educativo, de que puedan cumplirse dentro de las instituciones y que podamos pues fomentar este trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y cooperativo, que también es clave para poder brindar una inclusión educativa. No sé si a alguien le gustaría mencionar algo con respecto al video o también desde su experiencia, ¿qué opina acerca de estos principios de la educación, como les decía, implementados desde la LOEI, que a lo mejor pueden compartirnos en esta mañana? No sé, Alfredo, buenos días. Buenos días, doctorita. Un gusto saludarle a mis compañeros, Maricruz, Pau, Eduardo. Sí, yo en realidad considero de que este tema de la inclusión ya se la viene arrastrando desde hace muchos años. Se viene tratando de que las políticas públicas, las políticas institucionales, se aterricen al menos en lo que se trata de proyectar, que es una verdadera inclusión, pero aún la sociedad nos falta de salir de ese esquema que siempre en nuestro tiempo pasado pues habíamos tenido. Yo creo que es una lucha constante. Hablar de inclusión, creo que es un trabajo, ahí en el video lo decía, es un trabajo de todos. Y creo que ese es una de las motivaciones que tenemos que tener nosotros, las personas que trabajamos en educación. No bajar los brazos, seguir motivando nuevas generaciones que se sientan identificadas con una verdadera inclusión. Yo considero que desde ahí tendría que ser el trabajo apegado siempre a al derecho, apegado siempre a la necesidad que se tiene frente a cada una de las realidades contextuales de nuestros territorios. Eso es mi estimada Muy doctorita. bien, muchas gracias, estimado Alfredo. Creo que él ha dicho palabras muy reales, muy ciertas de lo que está pasando en territorio. Todavía nos falta como sociedad el poder sensibilizarnos, el poder humanizarnos un poco más atendiendo a esta diversidad. Y bueno, mucho más desde el sector educativo, quienes estamos al frente de educandos, también el poder manejar de manera asertiva la discapacidad, las necesidades educativas especiales, los trastornos del lenguaje, para que se pueda brindar un currículo flexible que permita pues que el estudiante pueda de verdad sentirse incluido y que también pues pueda promoverse la participación activa de estos estudiantes dentro del ambiente áulico. Bueno, reflexionando un poquito, porque como ya les he mencionado en clases anteriores, cuando hablamos de trastornos del lenguaje, de la comunicación, del habla, de la voz,
son niños que pues pueden estar asociados a una discapacidad o también pueden estar asociados a una necesidad educativa específica no asociada a la discapacidad, como una dislexia, disgrafía, discalculia, disortografía, incluso a veces hasta puede ser conductual, a veces la falta de estimulación, la falta de participación de la familia, algunas condiciones socioculturales, la vulnerabilidad incluso socioeconómica, que hace que muchos de estos niños no puedan desarrollarse adecuadamente en lo que se refiere al lenguaje. Entonces, creo que siempre es importante el que podamos reflexionar un poquito acerca de estos principios de la educación y el poder fomentar, pues, que en nuestras instituciones educativas se la pueda ejecutar de la mejor manera. Con esta pequeña introducción, el día de hoy vamos a ver la clase sobre los trastornos de la comunicación, trastornos comunicativos del habla. Como ustedes saben, estos trastornos comunicativos del habla son bastante amplios, son cuatro, pero en esta mañana vamos a ver dos de ellos. Vamos a dedicarnos a lo que es la dislalia y la disartria. En la próxima clase vamos a ver acerca de la rinolalia y la disfemia, porque, como les digo, son bastante amplios para poder explicar y para poder ir comprendiéndolos. Bueno, como saben, tenemos una clasificación amplia de los trastornos del nivel comunicativo. Tenemos los del lenguaje, del habla y la voz. En la primera unidad ya pudimos ver lo que es los trastornos del lenguaje. Ahora vamos a ver los trastornos del habla y empezaremos con estos dos que son muy importantes y que sobre todo lo que es la dislalia son trastornos del habla que los vemos de manera recurrente dentro de las instituciones educativas o incluso en lo que es la atención logopédica, tenemos siempre muchos niños con estas características. Bueno, este trastorno del nivel comunicativo del habla llamado dislalia proviene de los vocablos griegos dis, que significa dificultad, y lai, que significa hablar. Entonces, una dificultad para poder hablar. ¿Qué es la dislalia? Bueno, aquí hay algunas conceptualizaciones de lo que es la dislalia para que nosotros podamos entenderla de la mejor manera. Se utiliza para nombrar aquellos trastornos de pronunciación que se presentan sin otra manifestación acompañante y en presencia de una audición normal. También se la puede conocer como un trastorno en la articulación de los fonemas que se explica por algunas dificultades funcionales de los órganos periféricos del habla, como son los labios, la lengua y bueno, cuando se hace la exploración fonológica, que yo también ya había explicado eso en la clase anterior, ahí podemos identificar si a lo mejor existe alguna dificultad en estos órganos periféricos, perdón, a partir de la exploración logopédica. También a la dislalia la podemos encontrar de diferentes autores conceptualizada como la dificultad para articular de manera correcta aquellos sonidos que están separados o esperados, perdón, a una determinada edad cronológica, tanto en lo que se refiere a las sílabas, a las palabras, a las oraciones o a una conversación normal. Que incluso, miren, nosotros podemos hacer una exploración o una evaluación informal y que nos podemos dar cuenta simplemente al escucharlo al niño hablar. Cuando tiene dificultad para poder pronunciar algún fonema, que ya vamos incluso a ver cómo se le llama dependiendo del fonema a esta dificultad, nosotros ya podemos detectar de que se refiere a un trastorno de la articulación. Entre los errores que nosotros podemos encontrar al momento de que el niño está hablando, puede ser alguna sustitución, omisión o distorsión de los sonidos, y esto pues puede también ser secundario a algunas alteraciones morfológicas que se refieren a las estructuras fonoarticulatorias y también algún desafío neuromotor o un aprendizaje alterado en la producción del sonido. Eh,
Para, para poder entenderlo de una forma más sencilla y concreta, vamos a decir que la dislalia es una dificultad para poder pronunciar o construir un fonema. También como aquella alteración en la producción de sonidos que está causado por dos factores, que puede ser un orgánico y un funcional, que ya vamos a ver también cómo se clasifica la dislalia, afectan a los fonemas o grupos de fonemas. Es decir, que el niño puede estar afectado en la articulación de un solo fonema o también de varios fonemas. Este trastorno se da más común durante la infancia y también suele provocar algunos problemas de comunicación en el niño y puede también asociarse con un retraso en el desarrollo del lenguaje. La dislalia también constituye una alteración en los fonemas del idioma que dificulta la pronunciación en diferentes situaciones comunicativas. Se considera como un trastorno del habla, donde principalmente el componente Doctora, articulatorio buenos afecta. días. Disculpe, tal vez soy solo yo, pero las diapositivas no se están observando. Yo veo solo el título de la primera. Ah, ya, perdón. Voy a volver a compartir, ¿sí? Voy a volver a compartir. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, doctora, Ya. Sí, gracias. Muchas gracias por avisarme. Bueno, como les decía, la dislalia constituye una alteración en los fonemas del idioma que dificulta la pronunciación en diferentes situaciones comunicativas. Como les mencionaba, ¿cuál va a ser el componente que está alterado en este trastorno? Pues es el componente articulatorio y que pueden darse por diferentes causas. De ahí, pues, la necesidad de profundizar en la clasificación de la funcionalidad para poder brindar un diagnóstico y una intervención logopédica adecuada desde el momento de su detección. Existen diferentes criterios de clasificación de la dislalia. Entonces vamos a ir viendo esta clasificación desde la etiología, que puede ser una dislalia funcional, orgánica o audiógena. Por la diversidad de sonidos alterados, que puede ser simple o monomorfa, o también puede ser compleja o polimorfa. En la forma en cómo se alteran los sonidos tenemos por omisión, distorsión, sustitución y también por adición. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más dependiendo de esta clasificación. Y también tenemos por el modo y el nivel de alteración en la articulación de los sonidos, por ejemplo, cuando son sonidos oclusivos y nasales de primer nivel de articulación, en donde se encuentran los fonemas P, B y M. Por sonidos oclusivos y nasales y del segundo nivel de articulación, por los fonemas T, D y N. Las oclusivas, que se da del cuarto nivel de articulación, por los fonemas K y G. Las fricativas del primer nivel de articulación por el fonema F. Las fricativas del segundo nivel de articulación por el fonema S. Las africadas del tercer nivel de articulación por el fonema CH. Las laterales del segundo nivel de articulación por el fonema L. Y las vibrantes del segundo nivel de articulación por el fonema R. En este momento les voy a mostrar un video que nos habla de lo que acabo de indicar. Pongamos atención, por favor. La dislalia es una de las alteraciones más frecuentes que se presenta en niños mayores de 4 años. ¿Y en qué consiste la dislalia? La dislalia consiste en que el niño emite sonidos, bien sea que sume, que reste o sustituya ese sonido. Les explico. En cuestión de adición de sílabas
o sonidos, el niño pudiera decir a la pelota, pudiera adicionarle una sílaba más, pudiera decir pelotata. O por ejemplo, a nivel de resta, el niño pudiera llamar en el cole a la profe y pudiera decir ofe, o simplemente sustituir alguna sílaba por otra. Generalmente los niños que padecen de esta patología no tienen ningún problema a nivel del sistema nervioso central ni de sus órganos fonatorios. ¿Cuáles son estos órganos fonatorios? La boca, las cuerdas vocales, la nariz, la laringe, la faringe. Existen dos tipos de dislalias, las dislalias funcionales y las dislalias orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? En las dislalias funcionales, el niño que padece esta enfermedad no tiene ninguna alteración que la produzca, mientras que en las dislalias orgánicas es todo lo contrario. El niño sí padece alguna enfermedad que me está produciendo esta alteración. Si tú crees que tu niño tiene esta alteración de lenguaje, yo te recomendaría que lo llevaras al pediatra y una vez que el pediatra lo evalúe, derivarlo bien sea para el terapista de lenguaje o al psicopedagoga. Sé que esta alteración genera mucha preocupación y angustia tanto en los padres como en los propios niños. Por eso recomiendo, una vez identificado el problema, llevarlo al médico. Y esto todo para evitarle a niños en un futuro problemas de conducta, problemas de autoestima, de lenguaje y de aprendizaje. Bueno, como pudimos observar en el video, nos da un pequeño resumen acerca de lo que es la dislalia para poder entenderla, que es este trastorno que se da en lo que es la articulación de los fonemas y también nos habla de su clasificación de tipo orgánico y también de tipo funcional. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas clasificaciones y vamos a empezar también por las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas principales que puedan fomentar una dislalia? Bueno, tenemos el retraso fonológico. Cuando decimos el retraso fonológico, estamos entendiendo que es cuando el niño simplifica los sonidos porque no aprendió a producir los más complejos de su lengua y en su capacidad articulatoria pues no está afectada. También el retraso fonológico es un signo en donde el niño presenta una dificultad para poder pronunciar ciertos sonidos del habla y va siguiendo algunos patrones de desarrollo, pero con errores. Entonces, estos errores pueden hacer que el habla se convierta en algo difícil para el niño y para los demás, pues se convierte en algo difícil de comprender. La segunda causa es el retraso fonético, en donde el niño no adquirió de forma correcta los patrones de movimiento que son necesarios para la pronunciación de algunos sonidos, lo que significa que no mueve los músculos que se encargan del habla como debería. Estos, este retraso fonético, yo creo que nos serviría muchísimo, pues, la exploración logopédica para poder observar si hay algunos músculos que son encargados del habla, pues, y que a lo mejor no están permitiendo de que el niño pueda articular correctamente. Por ejemplo, el movimiento de la lengua, sabemos que es fundamental para poder articular los fonemas, y si hay, por ejemplo, un frenillo sublingual, eso va a hacer una dificultad para que el niño pueda articular correctamente. Entonces, siempre es importante la exploración logopédica. La tercera causa son algunas alteraciones físicas cuando el niño presenta alguna malformación física en los órganos que pueden intervenir en el habla, pues también se puede impedir que puedan pronunciar algunos sonidos. Estas lesiones del sistema nervioso también pueden ocasionar alteraciones en el movimiento y en la coordinación de la musculatura implicada en el habla. La mala oclusión dental, el frenillo lingual o sublingual, las malformaciones del labio, por ejemplo, un niño con labio leporino o con una fisura labial, va a tener esta dificultad física para articular correctamente el habla. Atendiendo a estas causas, también podemos clasificar a las dislalias en evolutivas, funcionales, audiógenas y orgánicas, que se las conoce también como disglosia. Podemos escuchar también ese término en esta clasificación de los trastornos del habla.
Cuando decimos que una dislalia es evolutiva, es porque se encuentra en una fase del desarrollo en donde el niño no es capaz de poder imitar las palabras que está escuchando. A causa de ello, el niño empieza a repetir de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. También no precisa un tratamiento directo porque el niño las va superando a lo largo del desarrollo, ya que forman parte del proceso normal del mismo. No obstante, también es aconsejable que se pueda corregir con normalidad y hablarle de forma clara y adulta, no limitando o imitando sus defectos ni tampoco reforzarle su pronunciación. En esta dislalia evolutiva también la podemos encontrar como una dislalia fisiológica. También algunos autores la mencionan como dislalia fisiológica y se la comprende como esta alteración temporal en la articulación de los sonidos del habla que puede ocurrir durante el desarrollo infantil normal. Es común que también estos niños puedan tener dificultades para pronunciar algunos sonidos a medida que están aprendiendo a hablar y que estas dificultades también pueden desaparecer con el tiempo a la medida de que el niño va madurando en su sistema fonético. También esta dislalia evolutiva se caracteriza por algunos errores en la pronunciación de algunos fonemas, por la inmadurez también del sistema fonoarticulatorio del niño. Por eso yo siempre les digo que es importante hacer primero una exploración logopédica para saber si es que a lo mejor hay alguna inmadurez en este desarrollo del sistema fonoarticulatorio. En otras palabras, pues el niño puede empezar a sustituir, a omitir, a distorsionar o también a añadir algunos sonidos del habla, pero todas estas dificultades son esperables pues en algunas etapas del desarrollo y pueden también corregirse por sí solas a medida de que el niño va creciendo. En esta dislalia evolutiva podemos entender como algunas características de que puede ser temporal, es decir, que estos problemas o errores en la articulación pueden ser transitorios y pueden ir desapareciendo con el tiempo. También se relacionan con la edad, dependiendo de la dislalia evolutiva, se va observando en niños pequeños que están aprendiendo a hablar. No hay una causa orgánica principalmente en los niños pequeños, pero es necesario comprender de que no está asociada a ningún problema físico, tampoco neurológico, y que los errores pueden variar. Estos errores, por ejemplo, un niño en lugar de decir taza, dice casa. En el caso de la omisión, dice tana en lugar de ventana. Y en lo que corresponde a la distorsión, pronuncia la R de forma incorrecta y en la adición, pues empiezan a añadir algunos sonidos extras, que son algunas características de esa dislalia evolutiva. En lo que se refiere a la dislalia funcional, es producida por alguna articulación en la articulación de la palabra debido a una mala coordinación en los movimientos necesarios para la articulación de ciertos fonemas. Viene a ser un alargamiento del periodo de la dislalia fisiológica evolutiva que va por encima de los 4 o de los 5 años, en donde ya debe considerarse como algo patológico. Estas dislalias funcionales pueden afectar a una o más consonantes dentro de un mismo grupo de articulación. Este trastorno también se caracteriza porque tienen dificultades en la pronunciación de ciertos sonidos sin que exista realmente una causa orgánica que la justifique, o en otras palabras, en algunos órganos del habla, principalmente lo que es la lengua, los labios, que funcionan correctamente, pero el niño no los utiliza de la manera adecuada para poder articular y producir ciertos fonemas. Las principales características de esta dislalia funcional es de que se da de forma más común en la infancia, frecuentemente en lo que es la etapa preescolar y escolar, y puede persistir si realmente no hay una atención logopédica. Por eso decimos que está por encima de los 4, de los 5 años, porque es ahí donde empieza esta etapa preescolar y escolar. Los niños también pueden tener problemas con ciertos sonidos
y con ciertos fonemas que es necesario identificar y puede también afectar mucho en la socialización, el aprendizaje y la autoestima del niño. Algunas causas que se mencionan para esta dislalia funcional son los factores perceptivos, que son los problemas que tiene el niño para poder distinguir ciertos sonidos o también para poder percibir la forma correcta de cómo producirlos. También pueden haber algunas dificultades en la coordinación de los músculos que están implicados en el habla, como la lengua, los labios y la mandíbula. Otro factor puede ser el factor psicológico, en donde el niño puede estar atravesando ansiedad, timidez o también una falta de estimulación lingüística que puede influir. Y también el uso prolongado de chupetes o biberones, que esta succión digital, entre otros, también pueden afectar luego a la producción del habla. Todas las dislalias funcionales pueden ser corregidas siempre que la causa que las origine no sea una hipoacusia severa. El tratamiento consiste en enseñar al niño o al paciente la correcta posición y movimientos también adecuados de los órganos que están encargados de la articulación del fonema, como por ejemplo cómo manejar la correcta posición de los labios, de la lengua, de la mandíbula para ciertos fonemas. En la dislalia funcional también se caracteriza porque las alteraciones en el funcionamiento de estos órganos periféricos dificultan la pronunciación por la sustitución, distorsión, omisión y adición de fonemas en las distintas posiciones en las que se encuentra. Puede estarse un fonema al inicio, en la parte media o final de una palabra. Este trastorno también surge como consecuencia del debilitamiento de los procesos neurodinámicos superiores que pueden ser una excitación e inhibición. Dentro también de esta clasificación tenemos la dislalia sensorial, que surge por un problema de una audición normal como consecuencia de un insuficiente desarrollo del oído fonemático y donde existen dificultades para poder diferenciar ciertos fonemas. También a esta dislalia sensorial, como estaba escrito en la clasificación de las causas, la podemos encontrar como dislalia audiógena y pues es un trastorno del habla que se caracteriza porque el niño tiene esta dificultad para poder pronunciar ciertos sonidos, pero debido a una percepción auditiva. Cuando hacemos también la exploración logopédica, queridos maestrantes, siempre se hace una evaluación de la discriminación auditiva, porque esta puede ser una causa de que el niño, como no escucha adecuadamente cómo se produce o se pronuncia ciertos fonemas, pues va a tener mucha dificultad para poder imitarlos y para poder articularlos. En otras palabras, pues el niño, la persona que padece esta dislalia audiógena o sensorial, va a tener estas dificultades para reconocer los sonidos del habla, lo que a su vez pues produce la dificultad para poder articular. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta dislalia sensorial? Bueno, como ya lo dije, pues es una alteración en la capacidad que tiene el niño para poder percibir y procesar los sonidos del habla de una manera adecuada y pues puede deberse a un problema de oído interno. Hay un daño o un mal funcionamiento en las estructuras del oído interno, que son las encargadas de la audición, como las células ciliadas de la cóclea. También puede haber dificultades en el procesamiento auditivo central, que son problemas en la forma en que el cerebro interpreta y procesa esta información auditiva. Y entre otras causas, pues también esta dislalia audiógena o sensorial puede estar asociada a ciertas condiciones como un retraso en el desarrollo o también alguna alteración neurológica. La dislalia funcional también se caracteriza en dislalia motriz, que está dada por esta torpeza y poca diferenciación de los movimientos articulatorios. Esta dislalia funcional pues también se caracteriza por la dificultad para pronunciar ciertos fonemas debido a los problemas en el control motor
de los órganos fonoarticulatorios como la lengua, los labios y la mandíbula. A diferencia pues de la dislalia orgánica, que tiene una causa física evidente, en la dislalia motriz se considera más funcional porque no hay una lesión o malformación que podamos identificar en los órganos del habla. Las características de esta dislalia motriz es porque el niño va a tener una dificultad para articular algunos sonidos específicos, principalmente ciertos fonemas como la R, la S, la L, entre otros. También van a empezar a reemplazar un sonido por otro, van a empezar a omitirlo por completo o lo van a pronunciar de una forma incorrecta. Otra característica de esta dislalia motriz es de que no se encuentra una lesión o malformación en los órganos del habla que justifique este problema. También las dificultades más comunes van a tener con algunas consonantes que requieren movimientos precisos, como los fonemas mencionados anteriormente, y también la dificultad se presenta tanto en una pronunciación aislada de sonidos, como también en la articulación de algunas palabras y de algunas frases. Para la denominación, me paso. Para la denominación de esta clasificación, también esta denominación viene del vocablo griego con la terminación tismo o sismo para poder mencionar algunas dislalias funcionales que están eh, en relación con la articulación de algunos fonemas. Por ejemplo, aquí tenemos los más comunes que los niños van a tener dificultad al momento de articular en la dislalia, para poder identificar la dislalia, es el rotacismo, que son los defectos de los fonemas R y R, que tienen los niños dificultad para poder articular de forma adecuada, el sigmatismo, que es el defecto en la articulación del fonema S, y el lambdacismo, que es el defecto en el fonema L. Entonces, cuando nosotros hagamos una evaluación logopédica para poder identificar cuáles son los fonemas que el niño tiene dificultad para articular, y decimos que es una dislalia funcional, pues vamos a darle o denominarla con estos nombres: rotacismo R y R, sigmatismo S y lambdacismo L. El niño tiene dificultades para poder articular estos fonemas. En el gammacismo también hay algunos defectos en los fonemas G. En el deltacismo, el defecto de los fonemas D y T. En el pisismo, defecto en el fonema P. En el pisismo, defecto en el fonema P. Fisismo, defecto en el fonema F. Capacismo, defecto en el fonema K. K y K. Yeísmo, que se articula con la E y con la Y. En el jotacismo decimos que el defecto es en el fonema J. En el betacismo, el defecto en el fonema B. El mitacismo, defecto en el fonema M. Ceseo, defecto en la pronunciación de la Z como S. En el checheo, defecto en la Che. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos defectos en la articulación de los fonemas tiene un nombre al momento de poder identificar. Tipos de afectaciones en la dislalia funcional. Bueno, en la dislalia funcional siempre va a haber una sustitución. Decimos que una sustitución es cuando un sonido está sustituido por otro y puede darse al principio, en medio o final de una palabra. Y puede ser de igual modo por por el diferente lugar al momento de articular. Por ejemplo, la F por la S. Entonces hay esta sustitución de este fonema F por S. En lugar de decir sala, dicen fala. Puede ser igual por el lugar y diferente modo de articulación. También muchos niños articulan la L, sustituyen la R por la L. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir rosa, dicen losa.
Entonces están sustituyendo este fonema R. La sustitución también en la dislalia funcional se refiere cuando un niño reemplaza un sonido del habla por otro, en lugar de que el niño articule correctamente el fonema que es, pues lo sustituye por otro que no corresponde. En este tipo de dislalia no hay una causa orgánica evidente, pero también se da de forma común en niños pequeños y puede pues afectar la claridad del habla. Cuando decimos omisión, estos errores que también cometen los niños en la dislalia, se refiere cuando el niño omite el fonema que no sabe decir, ¿sí? Por ejemplo, dice trabajo en lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el niño tiene dificultad para poder articular correctamente el fonema R. Entonces hay un rotacismo. En esta omisión también podemos entenderla como la dificultad que tiene un niño para poder pronunciar algunos sonidos o fonemas y pues eliminan el fonema o lo suprimen dentro del habla. En lugar de sustituir el sonido problemático, pues el niño simplemente lo omite. Acá también tengo unos ejemplos. Un niño con la omisión de la S podría decir opa en lugar de sopa. Entonces tiene dificultad en la S, entonces sería con un sigmatismo que se tendría que trabajar para poder articular correctamente el fonema. En la distorsión, cuando el sonido se da de forma incorrecta o deformada, pero no es sustituido por otro fonema, sino que su articulación se hace de una forma aproximada a la correcta. Por ejemplo, la R gutural. En esta distorsión también el niño emite el fonema de una forma incorrecta, deformada, pero no lo sustituye por otro. Generalmente, pues se da por una incorrecta posición de los órganos de articulación, por la forma del soplo, a lo mejor expiratorio, por la vibración o también por las cuerdas vocales. Estos errores pues también se pueden dar comúnmente en posición intervocálicas y la intervención va dirigida a la implantación de un fonema nuevo en donde se deberá reforzar estas características del fonema para poder implantar. Cuando decimos distorsión, que es otro error común que se comete en la dislalia, es cuando el sonido se da de una forma incorrecta o deformada. Perdón, en la adición es cuando un sonido que se agrega a la palabra en cualquier parte, por ejemplo, rascar se convierte en arrascar, usar se pronuncia gusar, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el niño adicionando una palabra, una sílaba o un fonema y hace pues que se pronuncie incorrectamente. En esta también se la puede conocer como inserción, en donde el niño incluye un fonema para poder ayudar a su articulación en lugar de otro que le resulte al niño más difícil de articular. Este es un error menos frecuente que el de omisión y sustitución, que es lo que más vamos a encontrar, pero en la dislalia por inserción, pues suele también adjuntar o añadir un sonido que no corresponde a la palabra y poco a poco se puede ir convirtiendo en un error de la dicción del niño. En la dislalia audiógena, pues la función audiógena es muy importante para un normal desarrollo del lenguaje y si decimos que falta la audición y que es congénita, pues tampoco va a tener un habla adecuada, por lo que podríamos estar hablando de una sordera, cuando es una audición, una pérdida de audición total o completa. Ahí diríamos que es una sordera. Pero si el niño tiene restos auditivos, estaríamos hablando de una hipoacusia. Si esta falta de audición, como les digo, no es total, es hipoacusia y en función de su época de aparición, que puede ser antes o después de haber sido establecido el lenguaje, pueden padecer algunos trastornos en la articulación que se las denomina como dislalias audiógenas. La dislalia audiógena, el niño va a presentar una dificultad en la articulación del habla por este problema de audición
porque el niño no va a poder percibir correctamente los sonidos y por lo tanto pues no va a poder reproducirlos de una manera precisa. Esto también puede manifestarse en lo que son sustituciones, omisiones, distorsiones de sonidos, principalmente en aquellos que son similares auditivamente. Un niño que tiene una dislalia audiógena, existen algunas características principales, pues porque tienen esta dificultad para escuchar los sonidos, pues no van a poder pronunciarlos correctamente. También pueden presentar en algunos casos dificultades en la voz y el ritmo del habla. El niño puede también tener problemas en poder diferenciar sonidos que son similares, lo que afecta también esta producción correcta. Y por lo tanto, es muy recomendable de que los padres de familia puedan realizar un examen audiométrico que permita confirmar la causa auditiva de esta dislalia. La audiometría, pues, es un examen que se evalúa la capacidad auditiva de la persona y se la realiza para poder determinar el umbral auditivo, es decir, la intensidad mínima del sonido que una persona puede detectar en las diferentes frecuencias, y este examen pues es crucial para identificar y poder evaluar la pérdida auditiva que tiene el niño, así como también para determinar el tipo y el grado de la misma. Entonces, es necesario que si nosotros identificamos dentro de las aulas un niño que está con estos problemas de audición, de discriminación auditiva, podamos comentárselo a los padres de familia para que puedan asistir hacia el especialista y puedan hacer esta audiometría. La dislalia orgánica, o también la vamos a identificar como disglosia, es un trastorno en la articulación que se debe a alteraciones anatómicas de los órganos periféricos del habla. Estas alteraciones anatómicas pueden ser muy diversas, como malformaciones congénitas, enfermedades infecciosas, traumatismos, parálisis periféricas, trastornos del crecimiento o de la maduración y también algunos trastornos odontológicos. La dislalia orgánica, como les digo, conocida también como disglosia, es un trastorno pues que se debe a estas malformaciones y que puede darse en los órganos del habla como los labios, la lengua, el paladar. Y a diferencia de otras dislalias, pues la disglosia no se debe a problemas neurológicos, sino más bien alteraciones físicas que se dan en los órganos encargados de la producción del habla. La dislalia orgánica o disglosia son lo mismo. Eso no se vayan a confundir, sino que tienen nombres diferentes, pero es lo mismo. La causa son estas lesiones en los órganos del habla. Para dar un tratamiento se debe hacer una evaluación y sobre todo una rehabilitación en los órganos que pueden estar afectados, principalmente en lo que son labios, en lo que es un niño que nació con labio leporino o tiene una fisura labial, en la lengua cuando tienen un frenillo lingual corto o alguna malformación también de la lengua. En la lengua también puede ser una hipoglosia o una hiperglosia que no le permite al niño también articular correctamente los fonemas. El paladar hendido, la malformación del paladar duro o blando también puede ser una de las causas. La mandíbula y las maxilares que produce una mala oclusión una mala oclusión, también un prognatismo o un retrognatismo. Los dientes, que cuando tienen los niños un problema en la alineación o también hay una malformación dental, en las fosas nasales pueden estar obstruidas y esto también provoca problemas en la cavidad nasal, por lo que siempre se necesita un tratamiento que requiere pues de un enfoque multidisciplinario en donde deben participar médicos, cirujanos, ortodoncistas, odontólogos, logopedas, para que puedan corregir este tipo de dislalia. Como ya les había mencionado, la disglosia labial, pues esta lesión se va a localizar en los labios y que va a producir una falta de movilidad suficiente o una alteración de la forma en donde se utilizan los labios para poder articular.
Y las alteraciones más frecuentes son el labio leporino, que es una malformación congénita caracterizada por una fisura más o menos amplia del labio superior. Bueno, en el caso del labio leporino sabemos que esto es una malformación que el niño nace y luego pues con algunas cirugías puede ser atendida y puede mejorar. También otra de las alteraciones que pueden darse con mayor frecuencia es la parálisis facial, que puede afectar a uno o a los dos lados de la cara, aunque es más frecuente en un solo lado. Existe una gran dificultad para poder articular los fonemas oclusivos labiales, como el fonema B, P y M, sibilantes como son S, F, Z, V, y algunas vocales como la O y la U. Entonces, la parálisis facial, pues hemos visto que últimamente es muy frecuente, principalmente en adultos, y que se da por estas razones, que tampoco va a poder articular correctamente estos fonemas. En la disglosia dental, la alteración de las palabras se da porque se ve afectada significativamente por alteraciones en la colocación, la forma o la presencia inadecuada de algunas piezas dentarias. Aquí tenemos la diastema, que se denominan aquellos espacios libres interdentarios y que pueden producir una serie de dislalias, que quedan alterados algunos fonemas, principalmente los sibilantes, que pierden agudeza por el excesivo escape de aire. El silbante también se dice del fonema fricativo o africado, que articula en las zonas dental, alveolar o palatal, y que durante la realización se percibe como una especie de silbido al momento de que la persona está hablando. A ver, también en esta disglosia dental está la maloclusión, en donde el plano horizontal de cierre de las piezas dentarias están alteradas por la excesiva longitud de algunas de estas piezas dentarias y que imposibilitan el cierre total de la boca. Esta pérdida fisiológica de los incisivos durante el cambio de dentición también pueden producir una dislalia con sigmatismo, que es muy similar a la mala oclusión, y el único tratamiento pues es esperar la salida de estas piezas dentarias de forma definitiva. En esta disglosia dental también produce este trastorno del habla porque dificulta, por estas razones, de que la articulación sea correcta en ciertos fonemas, y estas alteraciones también pueden ser dadas por algunos factores genéticos, hereditarios, o también pueden ser adquiridos. En algunos casos hay personas que se da por un desequilibrio hormonal, también por un problema de alimentación, o también el uso de una prótesis dental o de un tratamiento de ortodoncia. Entonces pueden también ser algunas de las causas por las que se da esta disglosia dental. La disglosia maxilofacial también es originada por la mala colocación o malformación anatómica de uno o de ambos maxilares. Tenemos también la resección quirúrgica, que está originada por neoplasias, grandes infecciones óseas y traumatismos. También tenemos el prognatismo, que debido a una protusión de uno u otro maxilar, hacen que se vaya perdiendo la normal articulación entre estas arcadas dentarias. En la disglosia lingual también se da debido a que la lengua, que es el órgano más importante de este sistema fonoarticulatorio, se vea pues alterada por su rapidez y exactitud de movimientos. La lesión de este órgano pues puede producir una inmediata y acusada alteración del habla. Aquí tenemos la anquiloglosia, que es una cortedad anormal que se da del frenillo lingual, que impide pues el normal movimiento de la lengua para poder articular correctamente los fonemas. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un frenillo lingual muy corto que provoca, perdón, que el movimiento de la lengua pues no sea el adecuado para poder articular ciertos sonidos.
La parálisis lingual, esto se da debido a una lesión del nervio hipogloso y puede ser pues uni o bilateral. Si es unilateral, pues la zona no dañada hace la función de la dañada. Y si es bilateral, pues la recuperación es muy complicada y es muy, muy lenta. En la macroglosia hay un aumento exagerado de la lengua. En esta lengua, pues se da principalmente en los niños que tienen síndrome de Down, que es una de las causas perdón, es una de las características del síndrome de Down, que tienen una lengua bastante grande. Y pues en algunos casos muy graves se puede hacer una resección quirúrgica parcial de este órgano. La macroglosia también es una condición en la cual la lengua pues es más grande de lo normal. Puede ser causado por un aumento en el tejido lingual o también por algunas otras causas subyacentes y puede resultar muy difícil para poder hablar, comer y respirar. Algunas causas de la macroglosia, pues hay algunos trastornos genéticos, como ya lo mencioné, síndrome de Down, o también pueden existir algunos problemas endocrinos, como el hipotiroidismo congénito, una malformación vascular, o también puede darse por una diabetes. Entonces, pueden ser algunas de las causas que pueden generar esta macroglosia. En la disglosia palatina son trastornos que conllevan a una alteración del timbre vocal y en algunas ocasiones pueden ser alteraciones en la articulación de algunos fonemas. Esta disglosia palatal también es un trastorno del habla que puede producirse por una malformación o lesión en el paladar y también el velo del paladar, que va a afectar la articulación de ciertos sonidos. Estas alteraciones también pueden ser congénitas, como por ejemplo los niños que nacen con fisura palatina, o también pueden ser adquiridas como el resultado de un traumatismo o también de una cirugía. En la disglosia palatal se puede dar la dificultad en la pronunciación de ciertos fonemas y en algunos casos también puede afectar la calidad general del habla. Dentro de esta disglosia palatina se encuentra la fisura palatina, que es una malformación congénita en la cual las dos mitades del paladar no se unen en la línea media y crean pues de forma patológica esta cavidad bucal y una cavidad en la fosa nasal. La fisura palatina también es conocida como una abertura en el cielo de la boca. Hay una comunicación indirecta entre la boca y la nariz y puede extenderse desde el paladar duro, que está junto a los dientes, hasta el paladar blanco, que está cerca de la garganta. Dentro de esta clasificación también de la disglosia palatina está el paladar corto, que también es de origen hereditario y que el tratamiento se da mediante una intervención quirúrgica y luego pues una terapia reeducativa que sería la atención logopédica. El paladar corto se refiere a esta condición en la que el paladar, específicamente en la longitud anteroposterior del hueso maxilar superior, es mucho más corta de lo normal. Y esto también puede llevar a problemas como las maloclusiones dentales, que el niño pueda tener unos dientes torcidos o que también se encuentren apiñados, y provoca también dificultades respiratorias, problemas en el habla y también apnea del sueño, que puede ser producida por este paladar corto. En el paladar ojival se da debido a la estrechez de la arcadia dentaria y la excesiva altura de la bóveda palatina, en donde quedan alterados los fonemas T, D y L. Un paladar de arco alto es inusualmente un paladar estrecho, por lo que en general pues es una característica congénita del desarrollo que resulta de la falla de estas crestas palatinas para poder fusionarse correctamente durante el desarrollo
y este fenómeno pues puede conducir a lo que es un paladar hendido. Lo que es la hiporrinolalia, también al adherirse total o parcialmente el paladar blando a la pared posterior de la faringe, pues puede provocar también este tipo de causas dentro de la disglosia palatina. Las disglosias nasales. En todas ellas, pues tiene lugar una disminución de la resonancia nasal. Esto también se lo conoce con el nombre de rinolalia cerrada o hiporrinolalia o hiporrinofonía. La disglosia nasal es un tipo de disglosia que provoca este trastorno del habla y que está provocado por esta malformación o alteración en los órganos del habla, en este caso la nariz y las estructuras que están relacionadas a la cavidad nasal. Estas alteraciones pueden dificultar lo que es la articulación correcta de ciertos sonidos, causando problemas en lo que es la calidad de la voz, como la rinolalia, que es una voz nasal, es decir, una voz desde la nariz. Bueno, esto en lo que es la clasificación de la dislalia. Ahora vamos con el siguiente trastorno del habla, que se la conoce como disartria. Etimológicamente, el término disartria se deriva del griego dis, que es dificultad, y arton, que es articulación. Entonces, es una dificultad en la articulación. La disartria podemos definirla como una alteración de la articulación propia de lesiones del sistema nervioso central, así como de enfermedades de los nervios y los músculos de la lengua, la faringe y la laringe, que son los órganos responsables del habla. Todo aquel trastorno del lenguaje hablado en el que está involucrado un daño cerebral lo vamos a entender como disartria. La disartria puede tener algunos problemas que afectan la respiración, que afectan la voz, la articulación y la resonancia, y que pueden resultar también en un habla lenta, arrastrada, incomprensible o con cambios también en el tono o el volumen. Por lo tanto, la disartria pues es una dificultad de la expresión oral del lenguaje debido a algunos trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios y que son secundarios a las lesiones del sistema nervioso central. En la disartria no existe un trastorno en el ámbito lingüístico, sino tan solo en la afectación del componente motor, lo que repercute pues en la articulación del sujeto. ¿Recuerdan que veíamos anteriormente cuáles son las áreas del cerebro que intervienen en lo que es la parte motora y en la comprensión del lenguaje? Entonces decíamos que en la parte motora se encuentra el área de Broca y en el componente comprensivo del lenguaje está el área de Wernicke. Entonces, en este caso, en este tipo de trastorno lingüístico, va a estar afectado este componente motor que puede ser el área de Broca. La disartria pues se caracteriza por algunas dificultades en la movilidad de los órganos articulatorios que van a afectar la pronunciación y los sonidos verbales y que en dependencia de su severidad también pueden acompañarse de algunas otras alteraciones de la motricidad general, la respiración, la voz, el ritmo, la velocidad, la entonación y pues también el aspecto léxico-gramatical, cuya base etiopatogénica es de tipo neurológico. Esta disartria puede tener algunas causas. Estas causas pues puede ser dada por una lesión cerebral, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, también un tumor cerebral. Puede también deberse a una enfermedad neurológica, por ejemplo, una esclerosis múltiple, el Parkinson, que la demencia, que pueden ser enfermedades que pueden desencadenarse en una disartria, enfermedades neuromusculares como una parálisis cerebral, una distrofia muscular, que también pueden ser causa y una lesión nerviosa o daño de los nervios craneales que pues controlan los músculos del habla.
La disartria, la disartria es una alteración en el aspecto fonético del lenguaje, en el cual pues está afectada esta organización prosódica, el flujo sonoro, el matiz fonético de los sonidos, es decir, cuando hay una distorsión de los sonidos, o también a una realización incorrecta de los signos fónicos del aspecto sonoro del lenguaje. También es una alteración de la articulación del habla debido a una afección motora cuyo origen pues es de tipo orgánico. Este trastorno puede caracterizarse por tener una habla dudosa, torpe, con una voz débil, apagada y frecuentemente nasal. En los casos más severos, también la disartria se puede expresar mediante una jerga que puede resultar incomprensible, y la forma más grave de su manifestación es la anartria, en donde existe una ausencia total del habla por esta imposibilidad que tiene la persona para poder articular los sonidos verbales. La disartria, pues como ya lo dije, es resultado de una lesión del sistema nervioso central, la que surge por lo general por un síntoma de parálisis cerebral y que puede presentarse con mayor frecuencia en la edad temprana, motivada por un trauma, un proceso inflamatorio del cerebro, por ejemplo, una meningitis, a una meningoencefalitis o trastornos vasculares o embriopatías. Cuando decimos embriopatías, estamos hablando de una afección del embrión que tiene como consecuencia la alteración de su desarrollo y que va a manifestarse clínicamente durante el embarazo o también al momento de nacer. Los agentes etiológicos de las embriopatías son muy diversos y puede darse debido a una infección, una enfermedad metabólica, el uso de fármacos y de tóxicos también como el alcohol durante el proceso de gestación. Todas aquellas causas que pueden alterar el sistema nervioso central, pues son las que pueden generar o provocar una disartria. Entre las más frecuentes tenemos las siguientes: procesos traumáticos cráneos-cervicales, una tumoración benigna o maligna del cerebro, cerebelo o tronco encefálico, también una lesión vascular encefálica, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas. Bueno, cuando hablamos de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, podemos entender como aquellas enfermedades mortales que pueden también estar causadas por alguna bacteria, virus o hongos que pueden afectar el cerebro y la médula espinal. Estas infecciones más comunes también pueden incluir la meningitis, encefalitis y algunos abscesos cerebrales. Entre las enfermedades metabólicas podemos encontrar aquellas enfermedades o afecciones en donde afectan la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes y también produce energía. Estas enfermedades pueden ser hereditarias o también pueden ser adquiridas y a menudo implican algunos problemas con enzimas, con hormonas que pueden regular el metabolismo. Algunas de estas enfermedades metabólicas que también pueden desencadenar una disartria se encuentra la diabetes, la obesidad y también el síndrome metabólico. Entre las enfermedades tóxicas están aquellas que están causadas por la exposición a algunas sustancias tóxicas, ya sea porque son ingeridas, inhaladas o se encuentran en contacto con la piel. Estas sustancias pueden ser producidas por algunos químicos, por medicamentos, por drogas, por alimentos que también pueden estar contaminados o incluso algunas toxinas que están producidas por bacterias o por algunas plantas. Las enfermedades tóxicas pueden manifestarse de forma aguda y con algunos síntomas que pueden aparecer rápidamente o de forma crónica y que pueden darse a largo plazo. También tenemos las enfermedades degenerativas, que es el Parkinson y el Alzheimer, la parálisis cerebral infantil, el PCI, bueno, que los niños también adquieren esta discapacidad congénita. En los trastornos del habla con origen neurológico se van a ver alterados lo que es la articulación,
la pronunciación, la respiración, la fonación en la voz, la entonación, la motricidad, la velocidad, la fuerza, la exactitud, la prosodia y la resonancia. Entonces, todo esto va a verse alterado, alterado al momento de que el niño o la persona que tiene disartria quiera articular y producir su ave. Aquí tenemos un video para poder entenderlo de mejor manera. La disartria es un trastorno del habla que dificulta el uso o control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe o las cuerdas vocales. Las causas se atribuyen a una lesión cerebral, un tumor o un accidente cerebrovascular. Mejorar el diagnóstico y la rehabilitación para esta patología es el desafío del Centro de Investigación de la Voz, Habla y Deglución de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Mayor. La Casa de Estudios tiene el laboratorio más completo que hay en Chile, donde la evaluación perceptual del fonoaudiólogo se complementa con pruebas acústicas, aerodinámicas y electroterapia. Nos permite saber las diferencias entre los distintos tipos de disartria. No todas las disartrias son iguales, no todas se presentan de la misma forma. Por lo tanto, nos permite saber a ciencia cierta cómo es la característica tanto vocal como de habla en cada uno de esos tipos. Y por lo tanto, la intervención es más acotada o más dirigida y por ende al mismo tiempo más eficiente. En Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de las personas con disartria sufren problemas alimentarios por la falta de control muscular para hacer la deglución. Pero en Chile se conoce muy poco de esta realidad. La idea en el fondo es tratar en esta primera etapa de saber qué ocurre con nuestros disártricos, por decirlo así, porque conocemos sobre realidades a nivel internacional, pero no conocemos con lo que ocurre realmente en el fondo acá. El enfoque que se quiere dar es bien clínico, o sea que la información que tú puedas generar de estas investigaciones tenga una utilidad el día de mañana para los profesionales que se desarrollan en esta área. Por eso, además de mejorar la terapia, los expertos buscan realizar la mayor investigación clínica en esta materia a nivel nacional. Miren, queridos maestrantes, qué interesante de que en otros países hagan estas evaluaciones médicas o neudiólogas para poder entender y comprender cuáles pueden ser las causas que generan esta disartria, pero sobre todo el que puedan intervenir dependiendo de las características de cada una de ellas. Interesante. Bueno, dentro de la disartria puede presentarse pues un trastorno de la motricidad articulatoria, en donde los movimientos en los disártricos son superficiales, son poco fluidos, pueden iniciarse y no llegan a realizarse totalmente, son insuficientes, son débiles, y el cambio de un movimiento a otro pues puede darse con muchas dificultades, puede ser demorado, a veces la lengua puede desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda y no consigue pues el movimiento correcto para poder articular. En esta motricidad articulatoria que está afectada, la persona tiene muchas dificultades en los problemas de los músculos involucrados en el habla y esta dificultad puede manifestarse como esa lentitud, como esa debilidad, una falta de coordinación, falta de control de estos músculos de la boca, la lengua, la mandíbula, el paladar, la laringe, lo que pues va a impactar mucho en la articulación de los sonidos del habla. Los disártricos también pueden tener trastornos de la pronunciación y que se da por las parálisis en donde empiezan a omitir muchos sonidos, se producen sustituciones, distorsiones, incluso en algunas ocasiones la búsqueda de la posición articulatoria correcta puede provocar una inconstancia en la pronunciación de los sonidos. En este trastorno de pronunciación se afecta la capacidad de hablar con claridad debido a los problemas con los músculos que también controlan el habla. Estos problemas pueden manifestarse como dificultad para articular palabras, también cambios en el ritmo, la velocidad, el volumen del habla y alteraciones de la voz.
La disartria también puede ser causada por algunas afecciones neurológicas, musculares, nerviosas, que pueden afectar el control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe y las cuerdas vocales, por lo que provoca este trastorno en la pronunciación. El trastorno de la respiración, los disártricos pues respiran de manera superficial, frecuentemente clavicular, y tienden a hablar durante la inspiración, lo que puede producir en ellos una sensación de ahogo. Tienen también un trastorno de voz, que estas alteraciones son resultado de las parálisis y paresis de las cuerdas vocales, del velo y de los trastornos de la respiración. Aquí la voz puede presentarse ronca, puede presentarse nasal, poco modulada, y también se pueden evidenciar algunos trastornos en la intensidad, el tono y el timbre. Cuando decimos paresis, estamos hablando de una parálisis parcial o un debilitamiento de la contractilidad de la musculatura. Los disártricos también tienen algunos trastornos en lo que es la entonación. Bueno, estas alteraciones pues van a estar observadas en lo que es el componente sonoro en general y pueden dificultar el lenguaje oral en cuanto a su expresividad y también el tener un habla monótona y poco modulada. Se altera la velocidad, que puede ser una velocidad acelerada o también puede ser retardada. También se pueden observar algunas pausas innecesarias. En algunos tipos de disartria, pues también es característico mantener la boca abierta, el babeo constante por los trastornos en la deglución y también pues una inercia articulatoria. La inercia articulatoria pues se refiere a la tendencia de los órganos del habla para mantener una configuración determinada, incluso cuando se están produciendo sonidos diferentes, pues. Esta tendencia puede influir en la producción de algunos sonidos, causando movimientos articulatorios de un sonido que se anticipe o también que se pueda mezclar con los movimientos del sonido siguiente, de acuerdo a cómo la persona quiera ir comunicándose e ir articulando las palabras. Los trastornos de la motricidad general pues también se pueden evidenciar en los disártricos porque pueden tener torpeza, inexactitud e imprecisión de los movimientos, aumento o disminución del tono muscular y que pueden afectar también la coordinación motriz de los dedos. Se presentan grandes dificultades en estas personas para escribir, para pintar, armar pirámides, ensartar cuentas, atarse y desatarse los zapatos. La escritura también puede verse distorsionada. Les cuesta mucho trabajo saltar con un pie, caminar por una línea, orientarse en el espacio, localizar las partes de su cuerpo, entre otros. Entonces estaríamos diciendo de que las personas disártricas también, pues dependiendo de las características que han provocado este trastorno del habla, van a verse afectados en su motricidad fina y en su motricidad gruesa. La neurología clínica, al estudiar las alteraciones motrices generales, pues precisa como síntomas clínicos que pueden aparecer en la disartria los siguientes: espástico parético, espástico rígida, hipercinésica, atáxica, espástico atáxico. Vamos a ver las características de cada uno de estos. Cuando hablamos de una disartria espástico-parética o parético, la forma más difundida del trastorno se da en las parálisis cerebrales. Estos niños presentan, o estas personas presentan, grandes dificultades para poder controlar y encontrar la posición articulatoria correcta, en donde se producen algunos trastornos en la intensidad y sonoridad de la voz. El lenguaje puede ser impreciso, la entonación también puede estar afectada y la respiración es poco profunda. En esta disartria, que está causada por un daño en las vías motoras superiores del sistema nervioso central, puede resultar y podemos ver que tienen una habla muy lenta, muy forzada y con un tono muscular que puede ser excesivamente tenso,
pues esta condición se caracteriza por las dificultades que tiene la persona en la articulación, el ritmo y la prosodia del habla que puede afectar que hable con claridad. En la disartria atáxica prevalece la ataxia con afectaciones de los movimientos articulatorios, en donde se empieza a perder la coordinación, la amplitud y también la velocidad de los movimientos. La disartria táxica es un trastorno que está causado principalmente por un daño en el cerebelo y que puede afectar esta coordinación y el equilibrio. Esto pues resulta en alteraciones de la articulación, en alteraciones del ritmo y la entonación, que es la prosodia, y también en la calidad de la voz, que produce que el habla también pueda sonar entrecortada, que pueda también sonar como arrastrada. En la disartria espástico-rígida, en esta espástico hipercinésico o atáxico hipercinésico también se combinan en las distintas formas en las que se puede manifestar este tipo de trastorno. El espástico rígida puede provocar algunos movimientos de tipo rígido, en donde la parálisis espástica en estos músculos puede intervenir en el acto del lenguaje, en la respiración, la masticación y la fonación. Aquí va a aparecer mucha rigidez, por ejemplo, en las personas con una risa muy forzada o sonrisa muy forzada. También la punta de la lengua se va a mantener tensa y elevada. Se van a detectar una amplia tensión del labio inferior y se pueden también afectar algunos músculos del cuello como consecuencia de este proceso de fonación. Los trastornos de la motricidad son tan severos que los niños pueden sentarse en muebles especiales para poder manejarlo, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral infantil hay algunas ayudas técnicas que les sirve mucho, como estas sillas de rueda posturales, que les sirve de mucho para poder sentarse adecuadamente y poder mantener la rigidez de su cuerpo. En esta disartria también está causada por algunas afectaciones en las vías motoras superiores del sistema nervioso central y que provoca que los músculos estén tensos y también la producción del habla pueda ser lenta y también pueda ser forzada. Se caracteriza por una dificultad en el control de los músculos que pueden intervenir en el habla, lo que puede también llevar a problemas en la articulación, en la voz y en la respiración. Al momento de precisar el mecanismo de alteración que puede darse en la disartria, también se plantea que dicha logopatía puede ser consecuencia de lesiones de diferentes estructuras del sistema nervioso y que estas lesiones dañan estas vías de conducción motrices y en ocasiones también pueden ser sensitivas, que unen los centros conscientes de los centros reflejos. Estas pues tienen algunas diferentes orígenes y también según la vía o estructura afectada también puede ser el tipo de la disartria. Aquí tenemos la clasificación, la disartria cortical, la disartria vulvar, la disartria pseudovulvar, la disartria cerebelar o cerebelosa, que también se la conoce como atáxica, y la disartria subcortical. En la disartria cortical, pues se considera como una secuela de una lesión que está en la corteza, que no tiene lugar en la zona de Broca, pero que no es tan amplia en cuanto a su dimensión. Esta está en una forma de poco estudio y puede parecer acompañada también de algunos trastornos afásicos. Las características de esta disartria cortical es de que la pronunciación va a verse afectada como en la dislalia compleja. En este caso, las personas van a tener muchas dificultades o problemas en los músculos del habla y esta dificultad pues puede manifestarse también con una habla lenta, arrastrada o con una articulación imprecisa que va a dificultar mucho la comprensión del lenguaje y también el uso del mismo, por lo que puede ser un poco difícil de comprender. En la disartria vulvar se presentan lesiones unilaterales y bilaterales en los núcleos de los nervios craneales, vulvares y salientes,
su frecuencia relativa y se producen severas afectaciones cardíacas y también de la respiración que también podrían provocar la muerte. En esta disartria vulvar, pues es un tipo de trastorno del habla que está causada principalmente porque el daño se encuentra en el bulbo raquídeo, que está en la parte inferior del tronco cerebral y que afecta a los músculos que son utilizados para hablar. Esto pues puede resultar en dificultades para controlar la respiración, la voz, la resonancia, la articulación y la prosodia, lo que lleva pues a que tengan un habla poco comprensible. También tenemos la disartria pseudovulvar, en donde las lesiones se producen en las vías piramidales que transmiten los impulsos nerviosos que van desde la corteza a los núcleos vulvares. Como resultado de una lesión en el nervio facial, se alteran los movimientos coordinados de los labios, el cierre de la mandíbula que se hace insuficiente y también se presenta una acumulación de saliva. ¿Cuáles son las características de esta disartria? Es de que la voz es débil, ronca, poco modulada, con marcada resonancia nasal, el ritmo puede ser lento y el lenguaje puede carecer de expresividad. En esta disartria también la podemos conocer como disartria espástica. Es este trastorno del habla que resulta de un daño en la neurona motora superior en el cerebro y que específicamente se encuentra en los tractos córtico-vulvares. Este daño también puede afectar la coordinación y el control de los músculos para hablar. Como ya dije, puede ser también una voz bastante tensa y con algunas alteraciones en el ritmo y la voz, y pueden también existir algunos síntomas como la habilidad emocional, es decir, pueden estar acompañados de un llanto o de una risa que es incontrolada. En la disartria cerebral, a ver, aquí la podemos conocer como cerebral o cerebelosa, tiene esos dos nombres. Se caracteriza porque las lesiones que se producen en el cerebelo y en las vías conductores cerebrales son las que ocasionan una alteración en la fluidez del lenguaje. En esta disartria se caracteriza porque el habla es como con silabeo y está afectada también la intensidad de la voz y de la marcha. En esta disartria también la podemos encontrar con el nombre de disartria atáxica o también como un habla escandida, que es un trastorno del habla que está causado por el daño al cerebelo y en la parte también que se coordina el movimiento, por eso se dice que está también afectada la marcha. Se caracteriza porque hay una dificultad para poder pronunciar palabras de manera clara y fluida, y también puede ser el resultado de un habla que puede sonar arrastrada, entrecortada o también lenta. Y finalmente tenemos la disartria subcortical, en donde hay una lesión que se ubica en los nódulos subcorticales, por ejemplo, el típico que se da en la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por un tono de voz bajo, un lenguaje monótono y la articulación también que puede ser poco clara. También se ve afectado el ritmo porque este ritmo puede verse acelerado o también retardado, pero de una manera significativa. En la disartria subcortical es un tipo de trastorno que afecta esta claridad y fluidez del habla debido a las lesiones en las áreas cerebrales, subcorticales, en los ganglios basales y en el cerebelo. Estas áreas pues son cruciales para la planificación y ejecución de movimientos precisos y pues que incluyen estos que son necesarios para poder hablar y para poder articular correctamente las palabras. Eso, queridos maestrantes, bueno, aquí tenemos también con algunas características que se da también principalmente en este tipo de disartria. Las variaciones incontroladas del tono, una voz temblorosa, inspiración frecuente por gasto excesivo, aceleración del ritmo en segmentos del habla. Hay reducción de la acentuación, marcha incoordinada por exagerados movimientos en los brazos y en las manos. Hay muecas constantes y una dificultad para poder comer. Eso dentro de lo que es esta última disartria, conocida como la disartria subcortical.
Eso, queridos maestrantes, en lo que se refiere a esta clasificación de estos dos trastornos del habla, como es la dislalia y la disartria. Como les había mencionado al comenzar la clase, pues en estos trastornos del habla son bastante amplios, tenemos cuatro. El día de hoy hemos hablado de dos de ellos que son fundamentales, principalmente la dislalia, pues que es uno de los trastornos más frecuentes que vamos a encontrar en los niños para poder entenderlo, cómo se desarrolla, cuáles son las características y luego poder realizar la intervención logopédica. Por el tiempo, yo les he colocado tres videos de cómo intervenir la dislalia y en el tratamiento y en la atención logopédica que se encuentran en la plataforma ELSA para que ustedes los puedan, por favor, observar y los puedan analizar. Dentro de esta segunda unidad tenemos lo que es el trabajo práctico experimental, que es una actividad de tipo análisis crítico que está planteada en la plataforma ELSA del 4 al 10 de agosto del 2025, es decir, empieza el día de mañana. Y el tema es hacer un análisis crítico sobre la dislalia infantil. ¿Cuáles son los prerequisitos? El que ustedes puedan leer los textos básicos de la asignatura y que también puedan hacer una ampliación bibliográfica del tema en referencia, es decir, puedan buscar otros libros, puedan buscar artículos científicos que les puedan ayudar a entender un poco más acerca de esta dislalia. ¿Cuál es el proceso? El primer proceso, pues en la fase 1, es analizar el video propuesto por la docente con el tema que es dislalia infantil. Ahí yo les adjunto el link del video para que ustedes puedan analizar ese video en la fase 2 con todas las ideas principales y la información que hayan seleccionado del documental, puedan realizar un análisis crítico del tema propuesto por la docente y en la fase 3, perdón, puedan considerar la siguiente estructura para su entrega. Primero, la tarea debe tener una portada, debe tener la introducción, el análisis crítico de ustedes como maestrantes. Pueden colocar 2 o 3 conclusiones y la bibliografía que utilizaron para poder apoyarse con citas y también pues con su análisis en esta tarea entregable. En la fase 4 van a subir el documento en formato PDF a la plataforma ELSA, de acuerdo a las fechas que están establecidas, que sería del 4 al 10 de agosto. Y finalmente, pues será una acreditación de su tarea por parte de la docente. La bibliografía ustedes la tienen a los libros en la plataforma, que es Texto de Estudio para Terapia del Lenguaje y Fundamentos Metodológicos en Logopedia, que son también algunos de los libros que pueden utilizar para cumplir con esta tarea. Listo. Entonces, eso en lo que corresponde a lo que es el aprendizaje práctico experimental de esta segunda unidad, que pueden también tomar como referencia todo lo que se ha podido proyectar en esta mañana con respecto a la dislalia y que el video también que está propuesto en la plataforma les va a permitir entender, comprender y hacer un análisis, y no solo el análisis desde lo que están observando en el video, también desde la bibliografía, el análisis también desde su experiencia profesional. Si ustedes han trabajado ya con niños que tienen dislalia, o han podido intervenir a niños con dislalia, pues también esa experiencia va a servir de mucho para el cumplimiento de esta tarea. ¿Alguna pregunta, queridos maestrantes? ¿No hay ninguna pregunta? De mi parte, no, doctora, bastante claro. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, queridos maestrantes, nos vemos el próximo domingo. Cualquier novedad, cualquier situación, ustedes tienen mis datos, mi correo también para que se puedan comunicar conmigo. Siempre yo estoy ahí atenta para poder atender sus preguntas, sus inquietudes y poder ayudar en este proceso de formación. Un gusto haberles visto en esta mañana. Que tengan un lindo domingo. Un fuerte abrazo para todos. Buenos días. Hasta luego.